información. 4 en Canal 4. Buenas noches, como todos los días jueves a las 21 horas, estamos en Aquí y Ahora Salud. Por supuesto, con la inestimable compañía y colaboración del doctor Rigo Bocanera, que ha estado casi como 2 meses me has abandonado, poniéndole el pecho solo y muy bien. Casi todos los años, este programa yo lo vengo haciendo desde hace 10 años y con Rigo... ¿Cuánto hará? Juntos. Oficialmente uno. Uno. El año anterior estuvimos haciendo bien. los dos. Entonces, en general, tratamos de hacer una especie como de cierre, de colofón, de algo que le pueda interesar más a la gente, al televidente. Y lo llamamos, entre ambos, Consejo de Fin de Año, para darle un nombre. Nosotros vemos en la diaria, yo ya no en el consultorio, por razones obvias de que no hago medicina asistencial, pero sí con los ex pacientes, amigos, familiares, o esas consultitas que a uno le hacen de pasillo, en el bar o en el banco, y uno le pregunta al paciente, ¿y quién es tu médico de cabecera? ¿Quién es tu médico clínico de cabecera? Ah, yo no tengo. Entonces es bastante frustrante para mí, porque lo vengo diciendo, reitero, desde hace 10 años, de la importancia que tiene que todos tengamos un médico clínico de cabecera. Lo habitual es que el paciente le duela la cabeza y va al neurólogo, le duela el estómago y va al gastroenterólogo, le duela la rodilla y va al traumatólogo. Y no es tan así la cosa. Creo que la primera estación, el primer escalón, para llamarlo de una forma, debe ser el médico clínico de cabecera, que tiene nuestra historia y demás, y es después, si es algo que realmente lo supera, él verá el momento en hacer la interconsulta con el especialista, y después que siempre debiera existir la interrelación médico clínico con el especialista, para ponerse de acuerdo, intercambiar criterios y demás. Esto es de suma importancia. A mí me interesaría que los que nos están escuchando, estos de alguna forma se lo cuelguen en la oreja, porque el consejo que le damos de aquí está cargado de buena intención y de la experiencia de haber hecho 35 años medicina asistencial. En el caso mío, clínica como médico clínico y como médico especialista en cardiología, y eso es muy importante, porque el paciente cuando tiene muchos médicos por ahí no tiene ninguno, entonces buscarse tener su médico de cabecera. Y 30 segundos, ¿cómo elegir su médico de cabecera? Por supuesto que hay muchas formas, pero algunas advertencias. No elija a su médico de cabecera porque es amigo suyo, porque vive cerca de su casa o porque le conoce desde cuando era chico, porque eso no tiene ningún valor importante. Usted debe elegir a un médico en el cual tenga confianza, en que deposite la confianza, y que el médico a su vez sea merecedor de esa confianza, ya sea teniendo la historia clínica, anotando todas sus patologías, escuchándolo en la consulta, revisándolo, sacándole la ropa al clínico, porque la enfermedad siempre, como decimos, está debajo de la ropa. Entonces, esas son 3 o 4 cositas muy importantes, independiente si está dentro de la cartilla de la obra social o demás, porque al final una consulta clínica que uno la puede hacer 1 o 2 veces en el año tampoco le desequilibra el presupuesto a ninguno o a muy pocos, y si no, el que no tiene la cobertura o que no puede, hay muy buenos clínicos a nivel del hospital.
Así que, bueno, eran los 30 segundos, creo que me pasé. La otra cosa que es útil recalcar con la importancia de, yo lo veo como especialista, que soy en cardiología y no soy un médico clínico como has sido vos, aparte de especialista en cardiología, que el médico clínico tiene más retenida la mano para indicar estudios, ¿no? Sí. Se dedica más al paciente. Coincido plenamente. Y los especialistas, Sí. Inverso, están Claro. muy habituados a la tecnología Sí. y demás. Y yo soy un convencido de que no solamente que los diagnósticos son clínicos y no por la tecnología, que eso lo hemos repetido 1000 veces, pero que yo soy un convencido que a mayor estudios que uno le hace a un paciente, más riesgo de tomar conductas inadecuadas sobre el paciente. Perfecto, perfecto. ¿No? Entonces eso también, no solamente que, como vos bien decís, que un médico que lo conozca, que conozca a la familia, que conozca, que siempre va a ser mucho más útil que un especialista, sino que lo va incluso a prevenir de enfermedades producidas por los médicos Bien. especialistas. Por supuesto. Yo siempre recuerdo dos cosas. Algunas me acuerdo todavía. Primero que yo tuve un maestro que fue el doctor Mazzaro, que me dijo: pibe, lo primero que vos tenés que aprender es a frenar a la lapicera. Mirá qué concepto válido. Dice: y oh casualidad, ¿qué te regalan los visitadores médicos? Lapicera. Entre muchas otras cosas. ¿No es cierto? Sí, pero, digamos, primera cosa. Y eso fue el doctor Mazzaro. Y el doctor Rusculleda Batlle, Marcelino Rusculleda Batlle, una eminencia de la medicina de Córdoba, ya fallecido por supuesto, del Hospital Córdoba, él decía, era clínico, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, porque sabía mucho de todo. No era de los clínicos que decimos que sabemos mucho, es poco de mucho. Él sabía mucho de todo. Y él decía que, siempre recuerdo, y vale la anécdota porque creo que es una forma de que le quede al televidente y avalar lo que vos acabas de decir, Rigo, que los especialistas son como cuando uno va a cazar el jabalí con los perros dogos, que hay que tirarle o largarle los perros dogos de a uno, porque si no acaban la presa, la matan a la presa los perros dogos. Siempre me acuerdo, eso lo decía en la revista de Sala cuando yo iba al hospital. Así que creo que es importante. Por otro lado, y eso también lo hemos dicho, lo he dicho solo y después lo hemos dicho en conjunto, que hay que desmistificar la cantidad de estudios de alta tecnología, hay que desmistificar los últimos medicamentos, que uno no es un necio y no dice que no sirvan y por a veces nos hacen unos diagnósticos brillantes y demás, pero usados como método complementario que son después de un exhaustivo, digamos, interrogatorio y de un exhaustivo examen clínico. Otra cosa, ¿de qué se muere la gente? ¿De qué nos morimos nosotros? Nosotros nos morimos de enfermedad cardiovascular, enfermedad neoplásica y accidentes que están ahí medio cabeza a cabeza con la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que hablamos acá con un colega hace poco de enfermedades respiratorias. Entonces creo que deberíamos dirigir nuestros consejos, nuestras orientaciones para la prevención en la cardiovascular, en las neoplasias y en los accidentes. El doctor Rigo me pidió de que le dejara el último bloque a él, que es un médico con mucha experiencia como cardiólogo. Él es muy práctico, muy estudioso, por eso yo lo elegí de cardiólogo. Bueno, es cierto, y esto no es para quedar bien con mi cardiólogo de cabecera, sino porque es así. Va a hablar precisamente de la prevención cardiovascular en el último bloque. Yo voy a hacer alguna puntuación en las enfermedades neoplásicas de cómo prevenir, que también nosotros hemos hecho ciclos, hemos invitado muchas veces a especialistas, ya sea ginecólogos para el cáncer de mama,
gastroenterólogos para el cáncer de colon, neumonólogos para el cáncer de pulmón, dermatólogos para el cáncer de piel. Entonces, yo lo único que quiero decir, no voy a decir que hay que hacer para la prevención en cada tumor, pero sí, volviendo a la indicación de tener su médico clínico, él es el que le va a decir a la mujer: señora, después de tal edad, hágase una mamografía que será de acuerdo al criterio del médico, si será una vez por año, cada 2 años. Señora, hágase una ecografía de abdomen alguna vez, abdomen ginecológica, para ver los ovarios, que lamentablemente también es un cáncer que tiene cierta frecuencia. El más frecuente de todos, hablábamos fuera de cámara, es el cáncer de pulmón. ¿Qué podemos hacer al cáncer de pulmón? Hacer una radiografía catastral no tiene ningún valor. Tenemos que enfatizar es que el paciente no debe fumar. Creo que ese es el mensaje fundamental. En el cáncer de colon sí es muy importante, es un cáncer que lamentablemente viene en aumento en la frecuencia. Antes decían que la mayoría de los cánceres de colon tenían antecedentes familiares y la experiencia va mostrando que a veces tiene antecedentes familiares, pero la gran mayoría de las veces, como en un 70%, no hay antecedentes familiares. Así que un paciente después de los 50 años debe hacerse un estudio que puede ser una sangre oculta en materia fecal, pero el gold estándar, es decir, la prueba definitiva para la prevención, es la colonofibroscopía. En el cáncer de próstata del hombre, el viejo proverbio que lo hemos dicho muchas veces, después de los 50 has de meter el dedo para no meter la pata, y algún análisis que tiene algún valor, que es el antígeno prostático específico, algún valor cuestionable al respecto, que después ya el doctor Rigo tiene unas buenas diapositivas al respecto. Últimamente hemos visto y también hemos convocado a odontólogos que hacen la parte de estomatología fundamentalmente en la prevención del cáncer de la cavidad oral, que se está viendo con mayor frecuencia. Entonces es muy importante una vez al año la consulta con el clínico, que le haga abrir la boca, le ponga el bajalengua, le mire la boca, y también con el odontólogo de cabecera. Y para el cáncer de piel, indudablemente hacerse periódicamente, una vez al año, un examen fundamentalmente de todos los lunares o manchas que uno tenga, y el viejo consejo de tomar en la época esta que viene, y ahora que cada vez parece que el sol está más fuerte, para decirle de alguna forma, tomar sol en un horario prudente, es decir, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 o las 5 de la tarde. Eso disminuye la potencialidad de este cáncer, que se lo ve también con mucha frecuencia. Con respecto a los accidentes, que es junto con las enfermedades a plato respiratorio sería la tercera causa de muerte, desde relacionar, de aceptar todas las normas de tráfico y respetarlas, de no beber cuando uno conduce, las cosas que han pasado aquí en nuestro medio y en otras ciudades más importantes y en el mundo. La mayoría de los accidentes están alcoholizados o han consumido algún tipo de sustancia. Entonces, tener presente eso. Y también decíamos fuera de cámara, algún mensaje y no echarle toda la culpa, bueno, a los peatones que no cruzan por la zona peatonal, tenerle alguna consideración a los famosos ingenieros viales, que algunas entradas a las rutas y son lamentables. De acá Mortero, cuando ahora vamos para Buenos Aires, el cruce de Josefina. Hace poquito de acá en la entrada de Josefina, que es imposible saber para de dónde viene. Eso, no sé, las autoridades, ya sea municipales, provinciales, a quien le corresponde, a las nacionales, que por favor hagan la típica rotonda que uno ve. No es necesario ir a Suecia para ver eso, acá en Brasil nomás lo tenemos. Otra cosa importante, y medio como ya voy terminando, para la época que viene, tener presente las enfermedades transmitidas por los alimentos, ETA, más ahora en el verano, que eso se logran con dos medidas fundamentales. Una, el frecuente lavado de manos, y segundo, que es lo que hace el municipio, que hace poco leí una
nota de Silvio Rufino, es la que la hemos invitado varias veces aquí al programa y ella siempre ha colaborado, la importancia de dar cursos a los manipuladores de alimentos, que es lo que hace el municipio para tratar de disminuir la probabilidad de estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Esta es el sinónimo. Y una última cosita, las vacunas en las enfermedades inmunoprevenibles. Tenemos por suerte un calendario de vacunación de primer mundo, de vacunas que son obligatorias y gratuitas, que eso es lo fundamental, es decir, en los niños y en los adultos. Por supuesto hay una cartilla, no las voy a nombrar cada una, sí voy a tomarme 30 segundos también para enfatizar en que después de los 65 años es importante la vacuna, todos los años, la antigripal y la antineumónica. Bueno, creo que con eso hemos dado un pantallazo. No sé cómo andamos de tiempito, me acordé de otra cosa que la tengo apuntada aquí, que son, que hemos hecho un programa también, pero me gustaría repasarlo, las caídas, fundamentalmente después de los 60, 65 años, la segunda causa de muerte por lesiones accidentales. Mueren en el año 425.000 personas que se accidentan, que se caen en el mundo, y esas personas, el 80% de esas personas viven en países de bajos y medianos recursos. Si uno ve cómo están nuestras veredas, y no solo en San Francisco, sino en la capital federal, uno dice, es raro que la gente no se caiga más. Ocurren en el mundo 37 millones de caídas. 37 millones de caídas. Eso, por supuesto, está más frecuente cuando uno se va poniendo más viejo, porque uno va perdiendo masa muscular, va perdiendo elasticidad, va perdiendo haciendo trastornos del equilibrio por alguna enfermedad neurológica o una enfermedad cardiovascular. Y otra cosa muy importante es la famosa polimedicación que tienen los viejos, que generalmente están tomando 10, 12 o 15 medicamentos. Muchos de ellos les da lo que se llama la hipotensión ortostático postural, y esa es una de las causas frecuentes de caída. Y me acuerdo que en un viejo libro de geriatría decía la famosa alfombrita que pone la nona o el nono al lado de la cama o el baño, y las chancletas son las causas que se tropieza, y muy frecuente fractura de cadera. Voy a cortar una pequeña anécdota por lo que estás diciendo. Los otros días fui al domicilio de una paciente mía, ex paciente tuya y amiga tuya y muy querida tuya, porque me llamó porque no quería ir hasta mi casa a llevarme un regalo para el Día del Médico. Entonces voy a la casa, y hace muchos años que ya por primera vez he ido, ¿no? Y paso del comedor a la cocina y le digo, este saltito que está acá, claro, que es el único que tenés en toda la casa, claro, hace creo 10 años que te dije que lo tenías que sacar, ¿no? Perfecto. Y no lo había sacado. No lo había sacado. Pero, digamos, eso también tiene que ver con la importancia del médico de cabecera, y que no se usa ya cuando se hace medicina de primer nivel, de primer nivel, no de primer nivel por bueno, pero sí de primer nivel, sí, que el médico acude de atención primaria, de atención primaria de la salud, que el médico acude a la casa del paciente para ver cómo está la casa. Su hábitat, perfecto. Y es muy importante y evita muchas de las caídas. Bien. Bueno, creo que vamos a la primera pausa. Dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Por supuesto, queda abierto el número telefónico para la consulta y las dudas que ustedes tengan. Y muchas gracias y nos vemos en un ratito. Cuando te encendés, brillás. Pero como toda luz encendida, también atraes bichos. Con micrófonos, con contratos, con tentaciones. Pero basta con que esa luz parpadee una vez para que vuelen. Déjalos ir. Vos sabés lo que hace falta para que tu luz nunca se apague. Manténete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Powerade, la bebida deportiva completa.
verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Ya se acercan las fiestas y Papá Noel sabe dónde encontrar los regalos con más onda. Lacoste, Levi's, Ben Simon, Penguin. Descuentos especiales todos los días con HSBC y descuentos especiales los viernes con Banco Nación. 10% de descuento con Ahora 3 y Ahora 6 de jueves a sábado. Ahora 12 y Ahora 18 también de jueves a sábado. Les deseamos muy felices fiestas. Bowie. Hacé tu lista de deseos para estas fiestas en Cetrogar. Aprovecha un 25% de descuento con tu crédito Cetrogar en productos seleccionados. Vení a Cetrogar. Dale. Cetrogar. Bien, habíamos dicho que en el primer bloque que una de las principales causas, o la principal causa de enfermedad cardiovascular, es la enfermedad cardiovascular que es causa de muerte, perdón. Entonces le vamos a pedir al doctor Rigo que nos hable al respecto. Bueno, si querés podemos mostrar una cifra que ya la hemos mostrado. Si pueden pasarnos la placa número 9. Es solamente para volver a recordar la importancia de la incidencia de la enfermedad coronaria. Esas son estadísticas de la Sociedad Argentina de Cardiología del año 2016, ya las hemos mostrado, pero que, fíjate Jorge, hay 40 muertes por día por infarto en la República Argentina, ¿no? 40.000 infartos al año, hay 15.000 muertes por año en total, hay un infarto cada 13 minutos, ¿no? Lo que suena potente. Sí, potente, ese dato es más... Una cosa muy importante, el 25% de los infartos debutan con muerte súbita, ¿no? Y esto es la importancia del 25% de los infartos que demuestran con muerte súbita, nos hace hacernos una pregunta: ¿cómo estamos preparados nosotros para afrontar la muerte súbita? ¿No? Sabemos por esto que los 10 primeros minutos de una muerte súbita son fundamentales, ¿no? Y por ejemplo, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, el promedio de demora de una ambulancia en asistir a un paciente está entre 14 y 16 minutos. Entonces, que se sabe que estamos llegando tarde, ¿no? Claro. Se sabe y se trabaja para que así nos fuere. Pero... Y hablando acá de tiempo, que eso también lo vimos mientras preparábamos el programa, que en el año 1994 el paciente tardaba 3 horas de haber empezado los síntomas en consultar hasta llegar al hospital o al centro sanitario, digamos. Y en el 2016 tarda 2 horas. 20 años después. Es decir, que me parece que hemos hecho poco, o si lo hicimos no lo hicimos del todo bien, como para mentalizar a un paciente con síntomas, que vos después dirás cuáles son los síntomas. Ahí había en el último ítem de lo importante de masticar una aspirina como prevención. Bueno, ¿qué hacer ante los síntomas de la enfermedad coronaria? ¿Cuáles son? ¿Cómo se presentan? ¿Cómo se diagnostican? ¿Se necesita demasiada tecnología o un poco del oído y de la pericia médica? A ver, ¿por qué no nos contás un poquito? Bueno, iba a hablar de otra cosa, pero vos... pero bueno, si querés, podemos invertir el... No, de ninguna manera. Me parece que, porque es muy importante lo que vos decís. Yo tengo la impresión de que el paciente, por temor justamente a tener un evento coronario, es que retrasa la consulta de un probable dolor.
de origen coronario. Cuando digo un dolor de origen coronario me estoy refiriendo concretamente a un dolor de pecho que probablemente se esté debiendo a que hay una arteria del corazón que se esté por tapar, ¿no? Entonces, un dolor de pecho que puede ser por muchas causas, pero una de esas causas es potencialmente grave, potencialmente mortal, como es lo de sufrir un infarto agudo de miocardio, justamente porque una de las causas de dolor de pecho, de cualquier lugar del pecho, los hombros, de donde fuere, de la boca del estómago, del lado de la vesícula, del lado del vaso, de donde fuere, de la columna. De la columna, exactamente. Del cuello. Sobre todo del cuello. Ese gesto que a veces hacen los pacientes y el dolor se me viene acá. Claro. Cuando a un cardiólogo, un paciente nos dice que el dolor se me viene acá, si se toma la garganta, por definición nos asusta. Por definición nos asusta. Entonces, me parece que, como bien decía Jorge recién, como una de las causas del dolor de pecho es potencialmente grave, bueno, pues no podemos demorar la consulta, ¿no? Tengo que hacer mucho hincapié porque, como decía, por ejemplo, los otros días Javier Maistegui, cuando le invitamos, y lo decimos todos los cardiólogos, una frase muy cortita que es: tiempo es músculo. Siempre decimos. ¿Qué queremos decir cuando tiempo es músculo? El corazón es un músculo. Y cuanto dado un infarto agudo de miocardio, cuanto más tiempo se demora en restituir la circulación en ese área infartada, o sea, que le falte la irrigación, porque el paciente sin infarto, más porción del corazón se va a morir. O sea, más demoramos en consultar, más porción del corazón se nos va a morir. ¿Y por qué es importante esto? Y porque cuanto menos dañado quede ese corazón posterior a un infarto, mucha mejor va a ser nuestra sobrevida posterior al infarto. Inversamente de lo que acabo de decir, cuanto más se daña el corazón en el momento del infarto, más va a ser la probabilidad de sufrir insuficiencia cardíaca y muchísimo mayor va a ser la mortalidad secundaria a ese infarto. Tanto la mortalidad precoz en el momento del infarto y en los primeros días del infarto, como la posterior, al año, a los 2 años, a los 5 años. Entonces, para reforzar un poco lo que Jorge quería que dijéramos, más allá de que nosotros podemos decir cuáles son las características de un dolor precordial que obedece a angina de pecho, obedece a que hay una arteria que se está tapando y por eso da dolor, angina de pecho. Más allá de las características que las hemos visto 1000 veces, lo que uno sugiere fuertemente, que si uno presenta un dolor que no le es habitual en cualquier lugar del pecho y que piense que puede ser coronario, sobre todo que los pacientes saben por su condición que pueden ser potencialmente enfermos coronarios. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito, que quería empezar a hablar de eso. Perfecto. ¿Qué quiero decir cuando un paciente sabe que potencialmente podría tener un problema coronario? Y porque se conoce y sabe, porque sabemos todos, y porque gracias a Dios la gente lee mucho en internet también, cosa que he dicho en el otro programa, que estoy totalmente de acuerdo con que la gente trate de informarse. Es difícil saber a dónde ir, pero siempre tiene la posibilidad de consultarle a su médico de cabecera si lo que ha leído está bien o es una información errónea. Pero no está mal que la gente vaya y consulte y trate de interesarse por su propia salud. Volviendo a lo que quería decir, que me fui, estaba hablando de dolor coronario. Y por eso, más allá de que todos sabemos, iba a decir, ya sé a dónde iba a que los pacientes se conocen. ¿Por qué se conocen? Porque hemos dicho tantas veces y porque lo leen en todos lados, y que saben que tienen presión alta, o que saben que tienen colesterol alto, o que saben que son obesos, o que tienen sobrepeso, saben que fuman o saben que no fuman, saben que hacen ejercicio y también saben que no hacen ejercicio. Los pacientes saben todo esto y saben que con todo esto tienen más jugadores en el área para meter un gol. O sea, mayor probabilidad tiene de tener algún evento coronario. ¿Y qué quiero decir con todo esto que acabo de decir? Con que el paciente se conoce, o que nosotros los médicos podemos advertir cuál es el paciente que puede tener un evento coronario, o sea, un problema del corazón derivado de que se le tapa una arteria del corazón.
A esos pacientes nosotros les llamamos pacientes vulnerables. ¿Y por qué es importante el concepto de paciente vulnerable? Porque voy a trasladarme a un concepto que ya alguna vez lo expliqué con el pizarrón, al concepto de placa vulnerable. La placa es el sarro que tenemos dentro de las arterias. A eso nosotros le llamamos placa aterosclerótica. Corregime, Jorge, si algo no queda claro o palabras que no se entiendan. Esa placa que tenemos dentro de las arterias, lo hemos dicho ya varias veces, puede ser una placa que obstruya totalmente la luz, que la obstruya en un 50% o que la obstruya en menos del 50%, un 10%. Pero más allá sea del porcentaje de obstrucción que tiene esta placa, lo he explicado los otros días, es muy importante que esa placa se pueda romper o se pueda no romperse. Porque si esa placa se rompe, es la responsable en última instancia del infarto. Se puede romper una placa que no es obstructiva, de menos del 30%, del 20%, que nunca dio síntomas, pero al romperse, la sangre acude ahí y trata de tapar esa rotura. Cuando trata de tapar eso, hace un trombo tan grande que tapa toda la arteria. Y al tapar toda la arteria, se produce un infarto agudo. Entonces, es importante el concepto de placa vulnerable, pero es importante para nosotros los médicos de saber por qué se produce el infarto. ¿Tá? Acabo de decir que a esa placa vulnerable que se rompió va la sangre a tratar de tapar. La misma sangre tiene mayor potencialidad en formar un trombo grande o menor potencialidad de formarlo. A esa sangre que tiene una serie de características que también podemos estudiar nosotros por algún método de laboratorio, le llamamos sangre vulnerable, ¿no? O sea, es la sangre que actuando sobre una placa vulnerable que se rompió, termina tapando la arteria. ¿Para quién es interesante el concepto de placa vulnerable? Y para mí, cardiólogo, que sé qué pasa y por qué se termina produciendo un infarto. Pero no es importante para el paciente. El concepto más importante para el paciente y para el médico también es el concepto de, volviendo al principio, paciente vulnerable. ¿Nosotros tenemos estudios para saber cómo está la placa? Sí, disponemos de estudios sofisticados, poco prácticos, pero hay estudios para eso. ¿Nos sirven para algo? Para muy poco. ¿Tenemos métodos para saber cómo está nuestra sangre, si nuestra sangre es vulnerable o no vulnerable? Sí, tenemos. ¿Son muy importantes? Relativamente. ¿Los usamos? Sí, los usamos más frecuentemente que a los que usamos para la placa vulnerable, mucho más frecuentemente. Ahora, es muchísimo más fácil y muchísimo más eficaz, tanto para el médico como para el paciente, el concepto de paciente vulnerable. Volvemos al principio, y lo que decía Jorge. Sabemos que somos hipertensos, bueno, tenemos que hacer algo con la presión. Sabemos que fumamos, bueno, tenemos que hacer algo con eso. Sabemos que tenemos el colesterol alto, bueno, tenemos que hacer algo con eso. Sabemos que no hacemos ejercicio y tenemos que hacer algo con eso. Todas estas cosas que acabo de nombrar son lo que llamamos factores de riesgo, que son modificables en sí, porque tenemos factores de riesgo que no podemos modificar. Los nombro, como dice Jorge, me tomo 30 segundos, que son ser varón, en el caso de la mujer, ser mujer posmenopáusica, no lo elegimos, ninguno elegimos ser varón genéticamente, o ser mujer genéticamente, no elegimos cumplir años, la edad es un factor de riesgo no modificable, y tampoco elegimos los papás que tuvimos, que son los que nos trasladaron un poco la predisposición a tener la enfermedad. Entonces, si tenemos papá o mamá que han tenido problemas coronarios de joven, menos 50 años en el hombre, menos 60 años en la mujer, tenemos más de 40 años, somos mujeres posmenopáusicas, somos varón o somos mujer, bueno, sabemos que tenemos esos factores de riesgo que lamentablemente no los podemos sacar de lado. Pero los otros, como acaba de decir Jorge, sí, y son fundamentalmente sobre los que tenemos que actuar. Y otra de las cosas que también comentábamos fuera de cámara, que este paciente vulnerable, que es digamos, paciente del médico clínico y del cardiólogo clínico, es donde el cardiólogo o el clínico debe tomarse su tiempo para escucharlo y aconsejarlo. Y esta consulta clínica
es la que tiene mayor costo-beneficio desde el punto de vista de la seguridad social. Tal cual. ¿No? Porque es la que más información te da. La más información te da. Y lo tenés ahí. Claro. A mano. Es es el tiempo del paciente y del médico, ¿no es cierto? Y él con las consultitas. Y el diagnóstico se hace ahí. Ahí. Después podemos utilizar métodos poco sofisticados o más sofisticados, claro, para corroborar lo que ya estamos, claro, pensando. Pero ya lo estamos pensando. Y otra cosa, Rigo, discúlpame, ¿no? Ya que estamos con la cuestión clínica, en la cual siempre yo doy vuelta porque estoy convencido que es así. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente vulnerable o no? Los vulnerables son los más frecuentes, cuando tiene un dolor de pecho de ciertas características. ¿Qué es lo que te permite a vos la decisión de internarlo al paciente? ¿Qué, hay algún estudio, algún análisis, cuál es, digamos, como llamamos el gold standard, qué es lo mejor para decidir en un paciente en riesgo de infartarse, que va a tu consultorio, a la guardia? ¿Qué es lo que a vos te decide tomar una actitud que te diga, no, mire, Pedro, usted vaya a la casa porque este dolor no es de la... Bueno, la respuesta es extremadamente fácil y extremadamente simple. Vos dijiste un paciente vulnerable, o sea, un paciente que de por sí tiene alta probabilidad de tener enfermedad coronaria. Sí. ¿Por qué? Porque por todo lo que acabamos de describir. Ese paciente viene con un dolor de pecho que puede tener características o no de enfermedad coronaria, ¿no? O de angina de pecho. Lo que nos decide internarlo son esas dos cosas: el dolor del paciente y los antecedentes del paciente. Claro. Ningún otro estudio. Incluso más, la decisión de internarlo en terapia intensiva no depende ni de un electro ni de un laboratorio, las famosas enzimas cardíacas. Claro. La decisión de internar a un paciente en terapia intensiva porque uno cree que puede tener un infarto no lo da el electro y no lo da en los análisis, lo da los antecedentes del paciente y la clínica que presenta el paciente, lo que está viendo el médico. Eso es lo que nosotros que tenemos la oportunidad de enseñar en el hospital, lo que le enseñamos a nuestros residentes. El ingreso a terapia intensiva es clínico, claro, ni con un electro ni con un análisis. Claro. Yo creo que habría que agregar, si vos estás de acuerdo, bien, y si no, decímelo. El paciente se ingresa por la decisión clínica, indudablemente. Pero el electrocardiograma intradolor nos puede dar aportes, ¿no es cierto? Lo que ocurre es decir, el electro sirve si es positivo, lo negativo no excluye. Exactamente. Creo que eso es muy importante. Obviamente cuando uno no solamente interroga al paciente y lo revisa y le ingresa a una terapia intensiva, lo interroga al paciente, lo revisa, le hace los análisis y le hace el electro. Lo que quiero decir que el paciente puede tener un electro normal y los análisis de sangre negativos, o sea que le dieron bien, y el paciente tiene un efecto coronario. O sea, lo que me indica a mí si lo voy a internar o no, no es ni el electro ni las enzimas cardíacas. Claro. Sí, porque el electro le puede dar normal, la enzima normal, pero si vos tenés alta sospecha de que el paciente es coronario, lo dejás ahí. Lo debo ingresar. Perfecto. La decisión es clínica, Eso es un poquito como para que siempre decimos, bueno, ¿para qué hace el electro si no sirve para nada? No, sirve el electro en el momento, y la gran mayoría de las veces cuando el paciente es así florido, cuando tiene un dolor de pecho, con las características de ciego, que le aprieta la garganta, otro dice que es como una pata de elefante que le aprieta el pecho, que transpira, que tiene ganas de vomitar, que es el paciente vulnerable, es decir, la mayoría de las veces el electro da algunas cosas. Obviamente. Es más, el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, porque el paciente tiene dolor,
Claro. Tiene una imagen típica en el electrocardiograma. Entonces, nosotros con ese paciente al cual sospechamos que tiene un evento coronario y le hacemos el electro es una ayuda inestimable, sobre todo cuando tiene cambios, ¿no? Eso, lo que yo digo que la decisión es clínica es porque es así. De ninguna manera estoy diciendo que el electro no sirve para nada. Claro, exactamente. No, al contrario. Porque ha habido toda esa historia. ¿Para qué me hacen el electro si no sirve para nada? El electro es para el paciente ambulatorio. Como yo decía recién. A ver, si para que un paciente tenga síntomas es necesario que su obstrucción, la obstrucción de su placa en la arteria tenga que tener más del 50%, y el paciente no tiene una placa que lo obstruya más del 50%, y muy probablemente el electro le dé normal, y muy probablemente las pruebas de esfuerzo le den normal. Entonces uno dice, y me hicieron todo y me dio bien, y al final me infarté el día siguiente. Sí, se infartó porque la placa estaba inestable. ¿No? Ya lo explicamos las otras vez por teléfono. Jorge, nos están pidiendo un corte, vamos a ir a un corte. Perfecto. Ya volvemos. Después me gustaría, digamos, antes del corte, esto de hacerte recordar, es decir, el ejemplo ese del que vos me diste del paciente hipertenso y demás. Bien. Ya volvemos. Mira, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato, vale. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. Invertir en tu negocio, construir tu propia casa, comprar el auto que siempre quisiste o pagar el viaje de tus sueños, hoy es posible. En Mutual Árabe potenciamos tu crecimiento. Asociate y disfruta de nuestro servicio de ayuda económica. Préstamos con la tasa de financiación más conveniente y en cuotas fijas en pesos para que tus sueños se cumplan. Boulevard 9 de julio 1998. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Y comenzamos el tercer y último bloque. Bueno, habíamos quedado que le pedíamos al doctor Rigo que nos dé el ejemplo práctico del paciente hipertenso. No, en realidad lo que le mostraba Jorge, porque el gran problema que tenemos con la prevención de riesgos, y no solamente en la parte cardiovascular, sino que es en toda la medicina, que es la parte fea de la película, es que la industria médica, farmacológica, tecnológica, ha abusado de los factores de riesgo, ¿no? ¿Qué quiero decir con que ha abusado de los factores de riesgo? Bueno, ha transformado a los factores de riesgo en enfermedades. Y lo que tiene que quedar claro es que el riesgo que uno tiene es riesgo. ¿Qué quiere decir riesgo? Y que probablemente me pueda pasar algo, pero probablemente no. Y generalmente los riesgos son bajos. Y nosotros utilizamos
estudios y o medicación para tratar los riesgos de algo que podría ocurrir, asumiendo los costos ahora. ¿Qué quiero decir con costos? Y el daño que me puede producir un medicamento o el daño que me puede hacer un estudio. Yo sé que esto viene en contra de todo lo que estamos diciendo, pero quiero decir que hay todo un aspecto a tener en cuenta. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque los médicos, el primero yo, creo que nos tomamos muy poco tiempo para explicarles a los pacientes cuáles son sus riesgos, cuáles son los potenciales beneficios de una intervención, ¿no? Y compartir la decisión de hacer algo o no hacerla con el paciente. Informarlo y que juntos tomemos la decisión de que si vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo. Y para ello es lo que Jorge me pedía que les cuente. Por ejemplo, le vamos a pedir a nuestros coordinadores que nos pasen la placa 2, por ejemplo, ¿no? En realidad lo que le quiero mostrar es, por ejemplo, un paciente que tiene 65 años, que no fuma y que no tiene colesterol alto. Y que no es diabético. Y que no es diabético, ¿no? Y que no es diabético. Y tiene 160/90 de presión arterial. Esta 160/90 de presión arterial es que tiene esa presión a pesar de que ya ha tratado de, con medidas que nosotros mil veces hemos explicado, que le llamamos medidas higiénico-dietéticas, que son que baje de peso, que camine, que coma sin sal, bueno, todas esas medidas de las cuales siempre hablamos, y a pesar de ello, el paciente sigue teniendo 160/90. Nosotros sabemos que esa presión 160/90 no le va a hacer ningún daño en lo inmediato, pero sí que le va a producir daño a largo plazo. Bueno, yo pensaba hacerle una pregunta y hacer, que ahí ya está la respuesta, y preguntarle, bueno, a ver, este paciente que tiene 65 años, que no es diabético, no fuma y tiene colesterol normal, ¿qué riesgo tiene de tener un problema coronario a 10 años? ¿Mucho? ¿Poco? Bueno, ahí tienen la respuesta. Uno iba a preguntarle, ¿tiene 50%, 10%, 20%, 80%? No, tiene 6 a 8% de probabilidades de tener un evento coronario a los 10 años. O cerebral. O cerebral, sí, un evento cardiovascular. Ahora, yo con una medicación, ¿puedo reducirle ese pronóstico? ¿Esa probabilidad? Sí, se la puedo producir tanto como de un 20 o un 30%. Suena a mucho. 20 a 30% suena a mucho. Pero es el 20 o 30% de esa probabilidad, sí, que es del 4 al 6%. O sea que en realidad la reducción absoluta es el 2%. La pregunta que uno se hace entonces es, ¿estamos dispuestos el médico y el paciente a tomar una medicación por 10 años para bajar un 2% de riesgo absoluto? Yo como médico le digo al paciente, sí. Yo le digo que lo haga. Claro, porque vos no sabés si vos vas a estar dentro del 2%. Yo le digo que lo haga. Claro. Pero me parece que la reflexión que tenemos que hacer es que, así como este ejemplo, hay un montón de otros, es que lo charlemos con el paciente. Mire, señor, yo le voy a tomar esta medicación que usted va a tomar cada 12 horas y no se debe olvidar durante el resto de su vida, para que el riesgo que usted tiene, que es del 6 a 8% a 10 años de tener un evento cardiovascular, se le reduzca de 6 a 8% a 4 a 6%. Usted elija o elegimos entre los dos. Va a ser la pregunta. ¿Y usted qué me diría, doctor? Yo le voy a decir que lo tome. Pero ya le expliqué y podemos compartir la decisión. A mí me parece importante decir esto porque esto, que es un simple ejemplo de hipertensión arterial, lo podríamos trasladar a cualquier otro ejemplo. Sí, yo creo que yo me voy a permitir enfatizar una cosa muy interesante que vos dijiste, pero para que al televidente le quede bien presente. Una hipertensión de 160/90 es una hipertensión leve. Leve. Las hipertensiones, si ustedes se acuerdan, cuando todos hablábamos, estaban leve, moderada y severa. Esta es una hipertensión leve. Y el doctor dijo que este paciente, a pesar de haber cumplido las normas higiénico-dietéticas, después de 6 meses no logró bajar la presión, entonces está en esa condición. Lo que uno ha visto muchas veces, y eso lo hemos comentado con vos, Rigo, también,
que pacientes que van al consultorio la primera vez con esa presión arterial salen medicados. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, hay que tener presente de no tener un apuro y el médico de cabecera no dejarse influenciar por ese apuro del paciente, porque creo que no le está haciendo un bien. Lo único que le está haciendo un bien a las empresas farmacológicas o a los laboratorios. Y este paciente, si realmente puede hacer durante 6 meses el bajar de peso, dejar de fumar, vivir más tranquilo y toda esa historia, tiene chances de bajar la presión. Entonces, el mensaje es, si usted va al consultorio de un médico y tiene 160/90 en repetidas veces, y porque una toma aislada de presión tampoco no tiene ningún valor, ¿no es cierto? Pero si en 2 o 3 o 4 veces tiene esa cifra, y no ha hecho las medidas higiénicas dietéticas, por favor, señor, empiece con eso, y si después eso no reduce, bueno, sí, el hipotensor. Y otra cosa que también comentábamos fuera de cámara, porque es muy difícil a veces ubicarse en el justo término medio para no dejar de hacer cosas y no hacer cosas de más, que es un poco lo que dijo el doctor Rigo, influenciado por laboratorio, tecnología, el dinero y toda esa historia, que lamentablemente están presentes y uno lo debe decir. El tema es cuando uno tiene el buen diálogo con el paciente y es capaz de poderlo convencer. Ahora, si lo ve a la ligera y le es más rápido recetarle un medicamento que explicarle lo que debe explicar, por eso de ahí la importancia de saber elegir su médico clínico de cabecera. Y lo que quería decir era esto, que eso lo habíamos leído en el famoso libro que eran 2 tomos, de Kaplan. Hubo un tiempo, ya hace unos años, que se redujo las cifras de tensión como ideales, que entonces se llegó en un momento, no sé ahora cómo andará, pero era 12/8. Esa era ya a la 14/9 se le llamaba normal alta. Normal alta o prehipertensión. O prehipertensión. Entonces el comentarista, el Kaplan, en el prólogo del libro, decía que hay que tener mucho cuidado con las clasificaciones y las nuevas clasificaciones de cuando un paciente es hipertenso o no, porque muchos de los que intervienen en la comité de la hipertensión tenían algunas cosas que ver, acciones en la compañía de los laboratorios de especialidades medicinales. Entonces imagínense, si nosotros somos, ¿cuántos en el mundo? 6 o 7 mil millones. Aumentando un punto la máxima o sistólica y un punto la mínimo diastólica, es decir, si empezamos a tratar a los prehipertensos de 140/90, agregamos a la gran bolsa de pacientes tratados millones de personas y billones de dólares. ¿No es cierto? Entonces, por eso, es decir, una expresión de un amigo que a mí me gusta mucho y que también le he dicho varias veces aquí, ni pelado ni con 2 pelucas. ¿No es cierto? Es decir, al paciente individual, llevarle el apunte, escucharlo, revisarlo, controlarlo, y ahí es donde se va a decir cuál es el que va a tener que estar medicado o no. Sí, yo creo que lo que por lo menos yo siempre trato de transmitir es que deberíamos tener una sociedad con menos intervención médica y con más autocontrol del paciente de lo que realmente quiere. Me parece que mi impresión es que la industria médico-farmacológica, tecnológica, invierte muchísimo dinero en que nosotros los médicos sigamos sus consejos. Y lo bueno, si uno quiere ver la buena parte de esto, que esa industria necesita del médico que los legitime, porque si nosotros no hacemos lo que ellos quieren, ellos no pueden hacer lo que quieran. O sea, el vendedor final somos nosotros. El médico. Somos nosotros. Es el que vende. Tenemos ahí un poder los médicos de no legitimar todo lo que nos quieren vender.
de no legitimar todo lo que le voy a mostrar. A propósito, me gustaría mostrarle, yo sé que lo que le voy a mostrar no se va a ver bien, pero yo le voy a ayudar que lo comprendan. Voy a pedirles, por favor, si me pueden pasar la placa 1. No se lee bien, pero yo le voy a tratar de explicar. Les pido disculpas que no se ve, pero me van a poder comprender con solo mirar el cuadro. Lo que ustedes ven en esa gran columna a la izquierda, azul, que tiene muchos ítems escritos en blanco, son todos ítems que habla de los conflictos, de lo que decía recién el doctor, de los conflictos de intereses que tienen lo que se publica para usar determinada cosa. Por ejemplo, si las asociaciones que firman una indicación médica tienen alguien que los patrocine, una industria farmacológica o no. En el segundo es que sí, es desconocido eso si no se sabe. En el primero sí se sabe, en el segundo si no se sabe. El tercer rengloncito dice si el presidente de la sociedad tiene este conflicto. Si muchos de los que están escribiendo esa recomendación tienen conflictos, y así van bajando. Son 8 puntos, ¿no? A la derecha hay 3 columnas grises, que son 3 guías diferentes. Una de la primera es de la guía de la medicina preventiva de los Estados Unidos para el uso del PSA, el famoso análisis para prevención del cáncer de próstata. La segunda es la guía de la Sociedad de Urología para los usos de los procedimientos de neurología. Y la tercera es de esa misma sociedad para el uso del PSA, ¿no? Fíjense en una cosa. En la primera columna, a la derecha del azul, no hay ningún ítem marcado, no hay ninguna bandera roja, que es lo que dicen las otras. Cuando está escrito en las otras columnas, dice bandera roja. En la del medio dice no hay ninguna bandera roja, que es la de la guía de medicina preventiva de los Estados Unidos. En la segunda hay un montón de banderas rojas. O sea, hay muchos conflictos de intereses en esas guías. Y hay menos en la tercera. Ahora, si entendieron esto, o sea, que la primera guía tiene muy poco conflicto de eso, ninguno. Teóricamente no hay nadie poniendo plata ahí. En la guía del medio hay mucha gente poniendo plata. Y en la guía de la tercera es que la plata está puesta moderadamente. Fíjense lo que dice cada una en cuanto al uso del PSA, del análisis para la detección temprana de cáncer de próstata. La primera guía, la que no tiene ningún conflicto de interés, o sea, ningún laboratorio ni ninguna empresa tecnológica puso plata, dice, existe, abajo la conclusión es, existe moderada a alta evidencia que su utilización, o sea, utilizar el PSA, no tiene beneficio neto o que los riesgos sobrepasan a los beneficios. Fíjense lo que dicen. No tiene beneficio neto o los riesgos de usarlo sobrepasan a los beneficios. La guía de prevención de los Estados Unidos, cuando no tiene ningún conflicto de intereses. Vamos a ir al otro extremo, la del medio, que es la que más conflicto de intereses tiene, dice, se baja la utilización, se baja la edad para la utilización del cáncer del PSA para rastreo a menores de 40 años, que es mejor que usarlo a los de 50. El otro extremo. Claro. Dice, se concluye que el PSA tiene un importante rol en el estudio del cáncer de próstata. ¿Está claro, no? Sí. Entonces, ¿qué quedamos? Cuando claro. Las guías están muy pagadas, se dice una cosa. Cuando las guías están poco pagadas, se hace otra cosa. Y en el medio, ¿quiénes están? El paciente y el médico, que tiene que creerle o no creerle a estas guías. ¿Está claro? Lo puse como ejemplo para que se entienda a veces cuando yo hablo de la empresa médica farmacológica tecnológica. Claro. ¿No? Y ahí volvemos de nuevo a la importancia de la clínica. Tal cual. ¿Qué decimos los clínicos y qué dicen los urólogos? Que el método más exacto y barato, un poco incómodo, es el tacto rectal. ¿No es cierto? Es decir, que tiene mayor jerarquía diagnóstica que el PSA. Y que eso no es una práctica de consultorio que puede hacerlo el médico clínico de experiencia o sino el urólogo, y tiene es decir, que un costo-beneficio enorme, ¿no es cierto? Contra del PSA, que no decimos que no sirva, pero también tenemos que decir que hay no me acuerdo en este momento justo de la estadística, si es un 30%
pacientes con PSA elevado o moderadamente elevado que hacen una biopsia de próstata y da negativa, es decir, que ya eso indica un procedimiento cruento, con el gasto y con toda la movilización psíquica del paciente que refiere a problema de los falsos positivos. También uno podría hablar de esto en el uso de la mamografía y los falsos positivos, el problema que acarrea, ¿no? Por eso la relación siempre tener presente que todos estos estudios son complementarios, que en definitiva es el médico con su buen criterio, es el que decide, digamos, qué estudio complementario es y qué valor se le da. Sí, yo diría más incluso, ¿no? Pero esto corre solamente a cuenta propia. El médico y el paciente. Claro. Y el paciente. Porque hay que tomarse el tiempo de explicarle todo al paciente. Y que de última, con toda la información, el paciente termine contribuyendo a la decisión. Porque lo que yo lucho todos los días es borrar un poco la intervención médica. Sacar la intervención médica. Yo creo que eso es importante. Y yo quería hacer el colofón. Porque yo también quiero leer una frasecita. Una frasecita. Bueno, yo quería leer terminar el colofón, que justo está concatenado con lo que vos acabas de decir. De la intervención médica. En definitiva, no es tan complicado intentar preservar la salud, ni tan caro, mi amigo, y así. No fume, mantenga el peso, camine, dieta saludable, que están hablando las nutricionistas hace 2 años, y nos están enseñando a comer bien. Que esos son todos los factores de riesgo modificables, que para eso no se necesita ningún medicamento, ningún estudio, ninguna cosa máquina, ninguna cosa mágica. Con respecto a la cuestión cardiovascular. Con respecto a la prevención, entre comillas, de las neoplasias, no fume para el cáncer de pulmón, hágase el examen de la próstata, que quizás con un tacto rectal alcance. Una mamografía cuando el ginecólogo diga, o una ecografía pélvica para ver los ovarios, no se exponga al sol en los horarios que no corresponde, y tenga o no antecedentes familiares después de los 50 años, un estudio del colon, que el médico clínico le dirá si le alcanza solo con la sangre oculta por monoclonales o la colonofibroscopía, que insisto, este es el método ideal. Mantenga actualizado su plan de vacunación, viva lo más tranquilo que pueda, país difícil para vivir tranquilo, pero bueno, hay que rebuscársela para tratar de hacerlo. Lávese las manos frecuentemente, en invierno o en verano para evitar la enfermedad transmitida por los alimentos, y en invierno para evitar la gripe, que no solo es cuestión de vacunarse, que hay que vacunarse, pero no hay que solamente hacer eso. Y bueno, nada más. Bueno, vamos a cerrar el programa, espero que les haya gustado. Le voy a leer una frase de Iván Ilich, que ha sido un gran pensador, sobre todo de temas médicos, ¿no? Le voy a pedir a los operadores que nos pasen la diapo 7 y cuando culmine esa, que pasen inmediatamente la 8. Vamos a empezar con la diapo 7. Dice: un mundo de salud generalizada será un mundo de mínima y tan solo ocasional intervención médica. Personas sanas son aquellas que viven en casas sanas, en base a una dieta sana y en un ambiente adecuado para nacer, trabajar, curarse y morir. Son sustentadas por una cultura que profundiza la aceptación consciente del envejecimiento, la rehabilitación incompleta y la muerte siempre inminente. Las personas sanas precisan de una mínima interferencia burocrática para procrearse, parir, compartir la condición humana y morir. Bueno, muy bien. Espero les haya sido muy interesante. Sí, y yo no quiero ser menos que vos. Dale. Y voy a terminar también con una frase que ya la he leído, y es del doctor Raúl Villafañe, un prestigioso cardiólogo de San Francisco, intendente y demás, que ya nos ha dejado hace muchos años. Y él era también poeta, se carteaba nada más ni nada menos que con Gregorio Marañón. Yo tuve la suerte de ver algunas cartas, y él en una
unos fascículos que había escrito, definió la medicina así. La medicina es un hacer esperanzado, que los que hacemos medicina o hacíamos medicina lo hacemos con esperanzas. Nadie tiene la absoluta certeza de lograr su propósito de bien. Por más que uno muchas veces como médico haga todos los deberes bien y el paciente también, certeza, seguro se murió. Hay reacciones absurdas, curaciones inesperadas, agonías sorpresivas. La verdad de hoy es el error de mañana. Creo que en esta cita realmente abarca mucho en lo que es la medicina, lo que nosotros podemos pretender como humanos y como médicos, y que lo que hoy decimos quizá mañana no sea cierto. Bueno, buenas noches, muchas gracias Rigo, y nos vemos el jueves próximo.